Hola a todos y todas, me llamo Javier Marcos, soy un habitual dando charlas micológicas en nuestro país y hoy con motivo de la feria transfronteriza del gurumelo, donde el gurumelo, la seta que aparece en el centro de pantalla, Amanita ponderosa, es la gran protagonista. Una especie que es buen comestible y que es muy apreciada tanto en Extremadura como en Andalucía. Os hablaré una pequeña charla de aproximadamente una hora de descubrimientos recientes y llamativos de setas curiosas en España, sobre todo centrándome en Extremadura, con el objetivo de captar personas para estudios micológicos de setas interesantes, ya que en los últimos años hay cada vez menos personas que se dediquen al estudio micológico, pero se observa un gran aumento de personas que se dedican a recolectar setas comestibles. Esta conferencia la pensaba dar el año pasado de forma presencial, pero este año tampoco ha podido ser debido a las restricciones y normativas sanitarias. Esperemos que el próximo año pueda estar con vosotros de forma presencial dando alguna que otra charla. Y antes de comenzar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Villanueva del Fresno, en especial a la subteniente alcalde Laura Carranzo, por permitirme dar hoy aquí esta charla. Y espero que os guste. Antes de comenzar, quiero dedicar esta charla, en primer lugar, a mi madre, tristemente fallecida el verano pasado, que me transmitió el amor por la naturaleza, a la que echo mucho de menos. También quiero dedicarla a dos personas muy importantes en la micología en Extremadura, que realizaron numerosas aportaciones micológicas tanto en Extremadura como en España, como son Juan Morales Pulido y Celestino Gelpi, que fallecieron tristemente el año pasado. A todos ellos les deseo que descansen en paz y su recuerdo siempre permanecerá con nosotros. Comienzo la conferencia con un apartado muy interesante para los aficionados y seteros de Extremadura. Es con las especies que han sido publicadas nuevas para la ciencia con material procedente de diversas localidades de Extremadura. Cabe destacar que aunque en Extremadura no ha habido muchos micólogos y estudiosos de setas, se han descrito numerosas especies nuevas para la ciencia, siendo una de las regiones españolas con mayor cantidad de especies publicadas en los últimos 10 años nuevas para la ciencia. Como he dicho anteriormente, son numerosas las especies de hongos publicados nuevos para la ciencia con materiales procedentes de algunas localidades de Extremadura. Como se observa en la siguiente tabla, un total de 23 especies, de las cuales de momento todas son buenas excepto Martelia mediterránea, que ha sido recombinada recientemente a otra especie descrita anteriormente en Italia, como es Russula mistiformis. También podemos destacar que se observa una gran cantidad de especies descritas a partir del año 2012, debido a la utilización de técnicas de biología molecular que permiten diferenciar entre taxones muy próximos. Otro aspecto a tener en cuenta es la gran cantidad de especies de hongos hipogeos publicados nuevos, que aparecen en color azul. A continuación explicaré algunas de estas especies publicadas nuevas para la ciencia con material procedente de localidades extremeñas. Una especie interesante de hongo hipogeo descrito en Extremadura es el Apomyces spirosporus, descrito en el año 2012 por la especialista en hongos hipogeos Ita Paz Conde y su pareja Claude Levosí en el Boletín Micológico de Fancal, con material procedente de la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera. Se caracteriza porque presenta una escoma o cuerpo fructífero subgloboso, con el peridio liso de color negruzco que recuerda a un trozo de carbón, generalmente envuelto con una capa de micelio verdosa. La greba es pulverulenta de color pardo canela. Fructifica generalmente durante el invierno o la primavera, asociada a bosques de robres melojos en suelos de naturaleza ácida.
de la mitad oeste peninsular. Esta foto ha sido cedida por Celestino Gelpi, en paz descanse. Una especie interesante del orden Boletales, perteneciente al complejo de especies de Gyroporus cyanescens, que ha sido consumida ocasionalmente por algunos aficionados, sobre todo de la serranía de Cuenca, es Gyroporus pseudolacteus, descrito en el año 2016 por Gabriel Moreno y colaboradores en la revista científica Personia, utilizando material, en parte, de la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia, recolectado por el fallecido Celestino Gelpi. Se caracteriza porque presenta el sombrero de color blanco níveo, con alguna tonalidad ocrácea hacia el centro, que azulea intensamente a la manipulación o con la edad. Los poros son de color blanquecino que azulean al tacto, y el pie es más largo que el diámetro del sombrero y cavernoso al corte, de color blanquecino que azulea intensamente a la manipulación. La carne es blanquecina, pero azulea intensamente al corte. Fructifica generalmente en otoño, asociado a bosques de pinos rodenos, Pinus pinaster, en suelos de naturaleza ácida o suelos descalcificados. Otra especie de ascomiceto a tener en cuenta es Orbilia albidorrosea, recientemente descrita en el año 2020 por el micólogo alemán Hans Otto Baral, gran especialista mundial en ascomicetos, y por el micólogo luxemburgués Guy Marson, en su monografía de orbiliomicetes, que ha impactado al mundo y que se encuentra disponible gratuitamente en internet en formato PDF. Se caracteriza porque presenta un apotecio en forma de disco con el himenio de color rosáceo, que puede alcanzar hasta 1 milímetro de diámetro, es decir, que son muy pequeñas. Y el margen está provisto de unos dientes agudos y muy prominentes de color blanquecino. Fructifica generalmente en épocas de mucha humedad, como el invierno, en restos de madera de acacias y eucaliptus. Una especie de basidiomiceto a tener en cuenta es Ramaria cistófila, descrita en el año 2017 por el especialista en el género Ramaria, el micólogo español Pablo Pérez Daniels, y sus colaboradores, entre ellos utilizando material procedente de la localidad cacereña de La Liseda, recolectada por mi buen amigo Francisco Camello. Se caracteriza porque presenta un basidioma que recuerda a un espectacular coral marino, que presenta la base de color blanquecino, las ramas amarillentas anaranjadas con algún tono asalmonado y las puntas de color amarillo. Es una especie no comestible que fructifica generalmente en bosques mediterráneos, con presencia de encinas o alcornoques, asociada a Jaras pringosas Cistus ladanifer, durante el otoño y el invierno, sobre todo de la mitad oeste peninsular. Una especie de trufa blanca a tener en cuenta es Tuber cistófilum, que fue publicada en el año 2012 por los micólogos españoles Pablo Alvarado, Gabriel Moreno, José Luis Manjón, Celestino Gelpi, en paz descanse, y Justo Muñoz Moedano en la revista Micología, con material procedente del norte de Cáceres. Se caracteriza porque presenta un ascoma o cuerpo fructífero subgloboso, con el pedidio liso de color amarillento, decorado con una pruina blanquecina que se desvanece con la edad. La greba es compacta, inicialmente de color blanquecina, pero que se vuelve pardo grisácea con tonos rosáceos con la edad, decorada con finas venas blanquecinas dispuestas de forma irregular. Fructifica generalmente en bosques mediterráneos de pinos rodenos y de encinas, asociado a Jaras pringosas Cistus ladanifer, en suelos de naturaleza ácida de la mitad oeste peninsular. Una especie interesante de hongo hipogeo, conocida vulgarmente como criadilla de tierra en Extremadura, es Terfecia cistófila, que fue publicada en el año 2015 por el especialista en terfecia Antonio Rodríguez y sus colaboradores en la revista científica Fitotasa, utilizando material procedente de Grecia y de España, en concreto de Extremadura, tanto de la provincia de Cáceres como de Badajoz. Se caracteriza porque presenta un ascoma subgloboso
con una fuerte depresión basal. El peridio es liso de color marrón con alguna mancha negruzca con la edad. La greba es compacta, inicialmente de color blanquecino, pero con la edad va adquiriendo pequeños islotes grisáceos con algún tono asalmonado. Fructifica generalmente en bosques mediterráneos, asociado a la jara pringosa Cistus ladanifer durante la primavera en suelos de naturaleza ácida de la mitad oeste peninsular, y esta fotografía ha sido cedida por mi buen amigo Francisco Camello. Otra especie interesante de criadilla de tierra, conocida vulgarmente por los aficionados en Extremadura como branquilla, y que es una especie ampliamente consumida debido a que es la primera especie que aparece a principios del año en Extremadura, es Terfecia extremadurensis, descrita en el año 2013 por Justo Muñoz Muedano, Antonio Rodríguez y Bordallo en la revista Mycotaxon, utilizando material procedente de Extremadura, tanto de la provincia de Cáceres como de Badajoz. Presenta el ascoma subgloboso con una pequeña depresión basal. El peridio es liso de color amarillento pálido, a veces con algún tono asalmonado. La greba es compacta, inicialmente blanquecina, que rápidamente adquiere tonos asalmonados y se va volviendo progresivamente de color gris a azulado, apareciendo venas blanquecinas meandriformes bastante finas que le dan un cierto aspecto de tuber. Fructifica generalmente desde principios de año hasta mediados de la primavera, asociado a la hierba turmera, Tuberaria gutata, en praderas arenosas de la mitad oeste peninsular. Comienzo un nuevo apartado muy interesante de especies recientemente publicadas, nuevas para la ciencia, en España, de hongos macromicetos. Cabe destacar que en los últimos años se publican del orden de 20 a 30 especies nuevas para la ciencia de hongos macromicetos en España, debido fundamentalmente a la ayuda de técnicas de biología molecular que permiten diferenciar especies próximas. Comenzamos la descripción de algunas especies recientemente descritas nuevas para la ciencia en España, con una especie muy frecuente en Extremadura y en toda la península ibérica, conocida con el nombre vulgar de estrella de tierra por los aficionados debido a su morfología llamativa y peculiar en forma de estrella durante los estadios adultos. Se describió en el año 2013 por Maripaz Martín y colaboradores en la revista científica Imafungus, con material procedente de Grecia y de España, concretamente de las proximidades de Majadahonda en Madrid y de la comarca del Maresme en Barcelona. Recibió el nombre científico de Astreus theyeriae en honor a María Teresa Tellería, antigua directora del Real Jardín Botánico de Madrid durante los años 1996 y 2004. Presenta, a diferencia de otras especies del género Astreus, un peridio muy pubescente e incluso llegando a ser lanoso. Fructifica en grandes grupos en zonas abiertas de jarales, encinares y pinares. Otra especie interesante y poco frecuente en Extremadura es Boletosis mediterranensis, que habitualmente ha sido confundida con otras especies del mismo género, como Boletosis leucomelas y Boletosis grisia. Esta especie fue descrita en el año 2019 por Gabriel Moreno y colaboradores en la revista científica Personia, con material procedente de San Martín de Valdeiglesias, Madrid. Presenta un porte característico boletoide, a pesar de que no pertenece al orden Boletales, por lo que ha sido confundida por muchos aficionados con especies del género Boletus en sentido amplio, a pesar de que no tiene ningún tipo de valor culinario y pertenece a un orden diferente, concretamente al orden Telephorales. Presenta el sombrero de color pardo grisáceo característico, el himenio formado por poros pequeños y redondeados de color blanquecino que se vuelven grisáceos a la manipulación. La carne es rojiza al corte, que se vuelve verdosa con la desecación. Además, la carne se vuelve verdosa también con la aplicación de la potasa. Fructifica solitario en grandes grupos, bajo pinos y cedros en todo tipo de suelos durante el otoño y el invierno. Una especie interesante del género Cortinarius que no ha sido observada por el momento en Extremadura es Cortinarius iuní, que fue descrita en el año 2017 por los micólogos españoles Josep Ballará, Eleazar Suárez, Rafael Maíquez y Isaac Garrido Benavent en el Journal de las Jornadas de Cortinarius Europeas, con material procedente de las proximidades de Jaca, en la provincia de Huesca, de las proximidades de Orihuela de Tremedal en la provincia de Teruel y de las proximidades del Peñagolosa en la provincia de Castellón. Es una especie que recibe el nombre de iuní porque es de fructificación
tardía primaveral, durante el mes de junio. Se caracteriza porque presenta el basidioma con el sombrero que puede alcanzar hasta 8 centímetros de diámetro de color marrón ocráceo. El pie es subcilíndrico y generalmente bulboso en la base, que está decorado con una pequeña zona anular bastante baja que normalmente es de color marrón debido a la esporada. Es una especie que fructifica generalmente durante el mes de junio en coníferas de montaña, asociada al pino albar, es decir, al Pinus silvestre, y al pino negro, Pinus uncinata, e incluso abetos, Abies alba, en todo tipo de suelos, de la mitad este peninsular. Otra especie interesante, conocida vulgarmente por los aficionados como hongo nido, es Cyathus ibericus, que fue descrita en el año 2016 por los micólogos españoles Juan Carlos Zamora y Juan Carlos Poveda Moledo, en la revista internacional Personia, con material procedente de Ribarroja de Turia en la provincia de Valencia. A diferencia de otras especies del género Cyathus, presenta un basidioma de menor tamaño, con la superficie externa blanquecina y bastante pilosa, y que presenta unos pedidiolos inicialmente de color marrón que posteriormente se vuelven de color negruzco con la edad. Fructifica generalmente asociado a restos de madera de pinos carrascos o también de algunos arbustos mediterráneos como el romero durante todo el año en la mitad este peninsular. Esta fotografía cabe destacar que ha sido cedida por mi buen amigo Jorge Juan Martín y que forma parte de las especies que están siendo catalogadas en la provincia de Castellón por la Asociación Micológica MICAS, gracias sobre todo al gran trabajo que está realizando mi gran amigo Cándido Sos. Una especie de hongo hipogeo interesante que probablemente se encuentre en Extremadura debido a su ecología es el Apomyces violaceo-níger, descrita en el año 2017 por la especialista europea en hipogeos Ita Paz-Conde y sus colaboradores en la revista científica Personia, utilizando material procedente de las proximidades de Oslo en Noruega y de las provincias de Soria, Segovia y Burgos en España. Se caracteriza porque presenta un ascoma subgloboso, con el peridio decorado con numerosas verrugas piramidales truncadas de color amarillo ocráceo, que presenta entre las verrugas un color negruzco violáceo característico. El peridio al corte está constituido por células elisoidales de color violáceo negruzco que se vuelven más oscuras hacia la greba. La greba es pulverulenta de color violáceo negruzco y tiene un olor característico a liáceo. Fructifica generalmente en invierno bajo encinas, Quercus rotundifolia, en suelos de naturaleza ácida. Otra especie interesante de hongo hipogeo que todavía no ha sido observado en Extremadura es Genea tuberculata, descrita en el año 2014 por Julio Cabero y Juste en la revista científica ascomicete.org, con material procedente de la provincia de Valladolid. Se caracteriza porque presenta un ascoma tremendamente lobulado y hueco, con el peridio decorado con numerosas verrugas de forma irregular. Presenta un olor intenso característico a yogur. Fructifica desde el mes de enero hasta marzo en suelos de naturaleza básica asociado a pinos y encinas. Una especie interesante del orden Boletales, recientemente descrita nueva para la ciencia en el año 2017 por Gabriel Moreno y colaboradores en la revista científica Personia con material procedente de las provincias de Guadalajara y de La Coruña, es Gyroporus pseudocyanescens. Es un taxón prácticamente indistinguible de Gyroporus cyanescens. Solo se puede distinguir con seguridad mediante estudios de biología molecular. Se caracteriza porque presenta el sombrero de color amarillo ocráceo bastante velutino. El pie al corte es bastante cavernoso y adquiere una coloración azul, bastante intensa. Fructifica generalmente en otoño asociado a diferentes especies de robres, tanto Quercus robur como Quercus pyrenaica. Una especie interesante, conocida por los aficionados como oreja de gato y que ha sido confundida habitualmente con el vela lacunosa, es el vela hispánica, descrita en el año 2020
por Schröder y Thomas Schumacher en la revista científica Fungal Systematic and Evolution, con material procedente de la localidad de Ventosa, en La Rioja. Se caracteriza porque presenta el ascoma lobulado irregularmente en forma de silla de montar, de color negruzco uniforme, que presenta unos abultamientos característicos. El pie es corto, lacunoso y de color blanquecino. Fructifica generalmente durante el invierno y la primavera, asociado a encinas, Quercus rotundifolia y jaras pringosas, Cistus laranifer, en suelos ácidos. Otra especie interesante de oreja de gato, confundida habitualmente con el Vela juniperi, que no ha sido observada todavía en Extremadura, es el Vela ibérica, que fue descrita en el año 2020 por Schröder y Thomas Schumacher en la revista científica Fungal Systematic and Evolution, con material procedente de la localidad del Rasillo de Cameros, en La Rioja. Se caracteriza porque presenta un ascoma formado por 2 a 3 a 4 lóbulos de color negruzco uniforme. El pie es lacunoso, con tonalidades grisáceas, siendo blanquecino hacia la base. Fructifica generalmente durante la primavera, asociado a pinares mediterráneos de pino rodeno en suelos arenosos y silíceos. Otra especie interesante de oreja de gato perteneciente al complejo del Vela lacunosa, que todavía no ha sido observada en Extremadura, es el Vela inspectata, descrita en el año 2020 por Schröder y Thomas Schumacher en la revista Fungal Systematic and Evolution, con material procedente de La Sojuela, en La Rioja. Se caracteriza porque presenta inicialmente una mitra bilobulada o trilobulada, que posteriormente se vuelve irregular, de un color negruzco bastante uniforme, el pie lacunoso, blanquecino grisáceo, y que fructifica generalmente durante la primavera, asociada a orillas de arroyos y zonas húmedas de montaña en Pinus silvestris, en suelos ácidos. Una especie interesante, conocida por los aficionados como lengua de gato, que pertenece al complejo de especies de Innum rufescens y que ha sido consumida de forma ocasional por algunos aficionados y que se encuentra en Extremadura, es Innum ovoideisporum, descrita en el año 2012 por Ibai Olariaga y colaboradores en la revista científica Micología, con material procedente del País Vasco. Se caracteriza porque presenta el sombrero de hasta 4 centímetros de diámetro, de color pardo anaranjado, el himenio compuesto por aguijones agudos y adnatos. Las esporas son típicamente ovoidales o anchamente elisoidales. Fructifica generalmente durante el otoño y el invierno, asociado a todo tipo de bosques y de suelos. Una especie interesante conocida por los aficionados como colmenilla, que es comestible previo tratamiento como todas las colmenillas, es decir, una deshidratación y una posterior cocción prolongada con la tapa abierta, es Morquela castanea, descrita por Luis Romero de la Osa y Philippe Crouet en el año 2012 en el Boletín de la Sociedad Micológica de Francia, con material procedente de la Sierra de Aracena, en la provincia de Huelva. Se caracteriza porque en estadios juveniles presenta una forma trapezoidal con el himenio más o menos grisáceo o negruzco, que se vuelve pardo ocráceo con la edad y adquiere formas típicamente ovoidales. Presenta los alvéolos típicamente poligonales y angulosos, de fondo plano. Las costillas permanecen durante largo tiempo de color blanquecina y se vuelven pardo ferruginosas con la manipulación y con la edad. Presentan una pequeña pseudovalécula en la unión de la mitra con el pie, y el pie generalmente es más corto que la longitud de la mitra, de color blanquecino, que presenta alguna oxidación pardo ferruginosa hacia la base. Fructifica generalmente asociada a planifolios durante la primavera, tanto encinas, castaños y fresnos, en suelos de naturaleza ácida o descalcificados. Esta fotografía ha sido cedida por Celestino Gelpi, en paz descanse, procedente del Sierro de Almaraz, en la provincia de Cáceres. Otra especie interesante de colmenilla comestible previo tratamiento que no ha sido observado por el momento en Extremadura es Morquela fluvialis, descrita en el año 2014 por el especialista francés
Félix Crouet y sus colaboradores en el Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid, con material procedente de diversas localidades de la región eurosiberiana de la península y de Andalucía. Se caracteriza porque presenta una mitra típicamente piramidal, con los alveolos alineados verticalmente con morfología poligonal y de fondo plano. Las costillas son típicamente blanquecinas que se manchan de rojizo anaranjado a la manipulación y con la edad. El himenio es inicialmente gris negruzco que se vuelve muy ocráceo con la edad. Fructifica generalmente durante la primavera, asociada a fresnos tanto Flaxinus angustifolia como Flaxinus excelsior y alisos, Alnus glutinosa. Esta fotografía cabe destacar que la he realizado durante las jornadas de Cagarria realizadas hace 2 años en la Sierra de Grazalema, organizadas por mi amiga Beli Casillas y que fueron aportadas por mi gran amigo y especialista en colmenillas José Gerardo López Castillo, procedentes de la provincia de Granada. Otra especie interesante de colmenilla comestible previo tratamiento que no ha sido observada en Extremadura es Morquela ibérica, que fue descrita por mí, por mi amigo Raymond Saint-Jaume y por mi gran amigo, el especialista francés Félix Crouet, en el año 2020 en la revista científica Comicete.org, ayudados por los especialistas en biología molecular Guillermina Márquez, Pierre Arthur Mogó y Jean-Michel Bellanger, con material procedente de las provincias de Girona, Huesca y Valladolid. Esta especie se caracteriza porque presenta la mitra semilibre en 1/3 de su longitud. La mitra inicialmente es troncocónica, con el ápice obtuso y presenta las costillas inicialmente blanquecinas o amarillo pálidas que con la edad se vuelven de color pardo oliváceo o incluso rojizo, con tendencia a ennegrecer durante la senestud. Fructifica generalmente durante la primavera asociado a bosques de ribera con presencia de diversas especies de álamos autóctonas como Populus nigra o Populus alba. Por el momento, esta especie solo se conoce su presencia en España y en Turquía, aunque probablemente se encuentre posteriormente en otros países mediterráneos. Esta fotografía ha sido cedida por mi gran amigo Javi Mateos, que es posiblemente el que mejor conoce esta especie, ya que la encuentra frecuentemente todos los años en la localidad de Aldemayor de San Martín, en la provincia de Valladolid. Una especie interesante de muy pequeño tamaño que ha pasado desapercibida es Mycena juniperifoliae, descrita en el año 2020 por los micólogos vascos Ricardo Ibarreche, Javier Fernández Vicente y Joseba Arnedo en la prestigiosa revista El Rotari, con material procedente del País Vasco. Esta especie se caracteriza porque presenta un sombrero de pequeño tamaño hasta 1,5 milímetros de diámetro, con la superficie granulosa y de color blanquecino o amarillento. El margen no es estriado. Las láminas son bastante espaciadas de color blanco y el pie es esbelto, muy quebradizo y bastante granuloso. Fructifica generalmente asociado a acículas de la sabina mora, Juniperus phoenicea. Debido a esto, probablemente sea muy frecuente en ambientes mediterráneos de la zona este peninsular, como por ejemplo esta fotografía que ha sido realizada por mí en las proximidades de la localidad de Cuenca. Una especie interesante de hongo hipogeo sin valor culinario, conocida por los aficionados como criadilla de tierra, es Terfecia albida, descrita en el año 2013 por los micólogos españoles Antonio Rodríguez, Justo Muñoz Moedano y Bordallo, con material procedente de la provincia de Albacete. Se caracteriza porque presenta la escoma subgloboso o turbinado, con el peridio liso, blanquecino, que con el paso del tiempo se vuelve de un color pardo ocráceo. La greba inicialmente es blanquecina, pero con la edad aparecen células verde grisáceas separadas por venas estériles blanquecinas. Se caracteriza porque presenta un olor espermático que le diferencia de otras especies próximas. Fructifica generalmente en praderas de naturaleza básica,
asociada a especies del género Helianthemum durante la primavera, sobre todo en la mitad este peninsular. Otra especie interesante de criadilla de tierra, comestible, que por el momento no ha sido observada en Extremadura, es Terfecia morenoi, descrita en el año 2018 por los micólogos españoles Bordallo, Antonio Rodríguez y Asunción Moorte en la revista internacional de Personia, en honor a el gran micólogo español Gabriel Moreno, con material procedente de la provincia de Albacete. Durante muchos años esta especie ha sido confundida con Terfecia olbiensis. Se caracteriza porque presenta un ascoma subgloboso aturbinado, inicialmente de color amarillo ocráceo, que con la edad va cogiendo tonalidades marrones bastante oscuras. La greba inicialmente es blanquecina, pero con la edad aparecen células irregulares de color verde grisáceo. Fructifica a finales de invierno y principios de primavera bajo pinos o encinas en ambientes mediterráneos de la mitad este peninsular, y es la primera especie de criadilla o trufa del desierto que se puede encontrar en la mitad este peninsular. Se puede recolectar sin ayuda de perros adiestrados, ya que es una especie que cuando está madura es bastante superficial. Una especie interesante de trufa negra que yo he tenido el placer de consumir antes de que se publicara nueva para la ciencia es Tuber alcaracense, publicada en el año 2020 por los micólogos españoles Antonio Rodríguez y Asunción Moorte en la revista internacional Personia, con material procedente de la Sierra de Alcaraz en la provincia de Albacete. Se caracteriza porque presenta un ascoma subgloboso con el peridio negruzco decorado con verrugas piramidales muy prominentes. En ocasiones presenta una pequeña cavidad basal. La greba inicialmente es de color blanquecino, pero con la edad adquiere tonalidades pardo-ocráceas y se decora con unas venas blanquecinas que adquieren una morfología meandriforme característica. Presenta un olor intenso, generalmente fenólico, que no es del agrado de todo el mundo. Fructifica generalmente en ambientes mediterráneos asociado a encinas, Quercus rotundifolia, durante el invierno en suelos de naturaleza básica de la mitad este peninsular. Para su localización es necesario el uso de perros adiestrados. Otra especie interesante del género Tuber, que por el momento no se ha observado en Extremadura, que pertenece al complejo de especies de Tuber rufum, es Tuber buendiae, descrita en el año 2020 por Antonio Rodríguez y Asunción Moorte en la revista internacional Personia, con material procedente de la Sierra de Alcaraz en la provincia de Albacete. Recibió el epíteto específico de Buendiae en honor a la esposa del primer autor, Encarnación Buendía, que fue la recolectora del holotipo de la especie. Se caracteriza porque presenta un ascoma subgloboso con el peridio pardo rojizo con tendencia a oscurecer con la edad, decorado con verrugas piramidales planas. Presenta la greba inicialmente blanquecina, que con el paso del tiempo adquiere tonalidades pardo-rojizas, decorada con venas blanquecinas, alternada con venas pardo más oscuras. Fructifica generalmente en ambientes mediterráneos durante todo el año, asociada a encinas Quercus rotundifolia en suelos de naturaleza básica de la mitad este peninsular. A pesar de que es una especie bastante superficial, es necesario el uso de perros adiestrados para su localización. Comienzo con un apartado muy interesante de especies de hongos de ecologías peculiares en España, muchas de ellas presentes en Extremadura. Una especie de ascomiceto con una peculiar ecología de restos de madera de cipreses del género Cupressus durante el invierno es Donadinia lusitanica, que fue publicada nueva para España en el año 2013 en el Boletín Micológico de la Sociedad Micológica Extremeña, con material procedente de la localidad cacereña de Casas de Mirabete, por los micólogos españoles Enrique Rubio Domínguez, Celestino Gelpi en paz descanse, Justo Muñoz Moedano y Juan Antonio Suárez.
Se caracteriza porque presenta la apotecio en forma de copa de champán enteramente negro. Esta fotografía ha sido cedida por mi buen amigo Francisco Camello. Otra especie interesante de ecología particular es Heliocibe sulcata, especie descrita nueva para España en el año 2018 en la revista Micobotánica de Jaén por los micólogos españoles y buenos amigos Miguel Olivera, Mariano Romera y José Pereira, en el Parque Natural de los Alcornocales en la provincia de Cádiz, sobre restos de madera de olivo. Ecología particular donde se ha observado posteriormente en otros puntos de España como la Comunidad Valenciana y no se descarta que en un futuro próximo aparezca en algún punto de Extremadura. Se caracteriza porque presenta el sombrero de pequeño tamaño de hasta 3 centímetros de diámetro, con la cutícula decorada con numerosas escamas marrones dispuestas de forma concéntrica. Las láminas son bastante espaciadas, inicialmente de color blanquecino, que adquieren tonalidades ocráceas con la edad. El pie es bastante fibroso y de color marrón. Fructifica generalmente durante el invierno en restos de madera de olivo y de acebuche en ambientes mediterráneos. Esta fotografía ha sido cedida por mi amigo Andrés García y forma parte del catálogo micológico de Castellón que estamos realizando junto a la Asociación Micológica de Asmicas. Una especie interesante de colmenilla que le hará mucha ilusión a los más peques porque convivió con los dinosaurios durante el Cretácico y prácticamente no ha cambiado de morfología desde entonces, es Morquela anatólica, descrita en el año 2010 en Turquía, que se describe nueva para España en el año 2012 con material procedente de Sevilla. Se caracteriza porque presenta una mitra típicamente lanceolada o de forma cónica. Las costillas son anchas, planas y bastante granulosas que se manchan de pardo ferruginoso con la edad. Presenta un número de alveolos muy escaso y de fondo plano, a veces con algunos hinchamientos. No presenta valécula y el pie es granuloso y está decorado con una pruina marrón que se va desvaneciendo con la edad. El himenio es variable con la edad. Inicialmente es negruzco y se vuelve pardo ocráceo con la edad. Fructifica generalmente en zonas termófilas asociada a bosques de ribera con fresnos o acebuches o olivos durante la primavera. Por el momento solo se conoce en varios países mediterráneos, como es el caso de Chipre, Grecia, Portugal y España, y en España solo se conoce en las provincias de Cádiz, de Málaga, Sevilla y en la isla de Tenerife. Una especie interesante de colmenilla que se encuentra en Extremadura es Morquela disparidis, descrita en el año 2016 con material procedente de Chipre. Se describe nueva para España en el año 2020, en la espectacular monografía del género titulada Morilles de Francia y de Europa, publicadas por mis amigos y buenos micólogos franceses Philippe Crouet y Pierre Arthur Mogot, en la que yo he participado, con material procedente de Albacete, de las proximidades de Yeste, recolectada por Jesús Muñoz Palacios. Se caracteriza porque presenta la mitra con una morfología típicamente cónica. Las costillas son muy anchas, pruinosas, con color a salimenio y que se vuelven negruzcas a la manipulación y con la edad. Los alveolos son muy amplios y de fondo plano. El himenio generalmente es ocre o oliváceo, aunque en algunas aparece un himenio rosáceo o purpuráceo. Una característica fundamental para diferenciarla de otras especies es que presenta una valécula bastante profunda, pudiendo alcanzar hasta 1 centímetro de profundidad. El pie es de color blanquecino y bastante furfuráceo. Fructifica generalmente durante la primavera en ambientes mediterráneos y termófilos asociada al madroño Arbutus unedo y a diferentes especies de cipreses del género Cupressus en todo tipo de suelos, aunque con cierta preferencia por suelos ácidos. Los ejemplares de esta fotografía han sido enviados en fresco por mi amigo Francisco Camello, procedente de algún lugar de Extremadura. Una especie interesante, muy frecuente en Extremadura, es Pisolitus calongei,
descrita en el año 2013 por la micóloga española Maripaz Martín y sus colaboradores en la revista Mycotaxon, con material procedente de la localidad de Candelera, en Ávila. Fue descrita en honor a Francisco de Diego Calonge, uno de los mejores micólogos españoles, tristemente fallecido hace un par de años. Se caracteriza porque presenta un basidioma típicamente turbinado o subgloboso con el peridio de color marrón negruzco, que presenta un pequeño pseudoestípite muy rudimentario. Fructifica generalmente en zonas termófilas y mediterráneas, asociado a la jara pringosa Cistus ladanifer en suelos de naturaleza ácida. Una especie de ascomiceto de ecología particular sobre excrementos, muy rara en la península y que todavía no ha sido encontrada en Extremadura, es Poronia erici. Se caracteriza porque presenta el ascoma en forma de disco, con el himenio blanquecino con algún tono rosáceo, decorado con peritecios un poquito estrellados de color negro. Fructifica generalmente durante el invierno en épocas de mucha humedad sobre excrementos de liebres y conejos, y más raro sobre excrementos de vacas, caballos y ovejas, sobre todo en la zona mediterránea. Un taxón muy peculiar es Rúsula andaluciana, muy frecuente en Extremadura, recombinada en el año 2018 con estudios de biología molecular a partir de Gymnomyces subrevisporus. Es una rúsula de morfología muy particular, ya que ha perdido el pie y las láminas para adaptarse al cambio climático y evitar la pérdida de agua, volviéndose un hongo hipogeo, que fructifica bajo tierra, muy parecido a lo que los aficionados conocen como criadillas de pino, pertenecientes al género Rhizopogón. Se caracteriza porque presenta el basidioma subgloboso con el pedidio liso, pruinoso, de color blanquecino a amarillo ocráceo. La greba es bastante esponjosa, inicialmente blanquecina, que luego se vuelve pardo ocrácea con la edad. Presenta un olor característico a almendras amargas. Fructifica generalmente en ambientes mediterráneos durante la primavera, tanto de encinares como alcornocales, asociado a la jara pringosa, Cistus ladanifer, en suelos de naturaleza ácida. Esta fotografía ha sido cedida por mi buen amigo José Luis Becerra. Un taxón de ecología muy particular es Symphosidinia crematidis, descrita en 1992 por Baral, de la que apenas hay citas en el mundo. La describí nueva para España en el año 2017, procedente de las proximidades de la localidad de Cuenca en la hoz del Huécar. Presenta en su fase anamorfa un apotecio bastante irregular, disciforme, que puede alcanzar hasta 1 milímetro de diámetro, que puede ser sésil o presentar un pequeño pie de diferente tamaño. Fructifica generalmente sobre las semillas de una planta conocida como Clematis vitalva, es decir, del clemátide, durante el invierno en épocas de alta humedad. Un taxón de ecología peculiar es Tricholomosis pteridícola, presente en Extremadura y descrito en el año 2015 por Ibai Olariega y colaboradores, con material procedente de regiones del norte de España y del Pirineo francés. Es muy parecido a Tricholomosis rutilans, que presenta mayor tamaño, las láminas más amarillas y fructifica asociado a restos de madera de coníferas. En cambio, esta especie, Tricholomosis pteridícola, presenta un basidioma de hasta 3 centímetros de diámetro de sombrero, de un color rosáceo muy llamativo, con las láminas de color amarillo pálido y el pie más o menos con color al sombrero. Fructifica generalmente asociado a restos del helecho común, Pteridium aquilinum, durante el otoño y el invierno. Esta fotografía ha sido cedida por mi buen amigo Francisco Camello. Otra especie de peculiar ecología y un nombre un tanto llamativo es Hilaria putaminum, que fue descrita nueva para España en el año 2016 por Francisco Sánchez con material procedente de Sevilla, aunque hay algún registro
anterior no oficial en la provincia de Valencia. Se caracteriza porque presenta un estroma en forma de cuerno. También se ha observado en la provincia de Cáceres, en Extremadura. Fructifica generalmente durante el invierno en épocas de mucha humedad, asociado a huesos de aceitunas caídos y enterrados en el suelo, en ambientes mediterráneos. Esta fotografía ha sido cedida por mi buen amigo Jorge Juan Martín y procede de la provincia de Castellón. Comienza un nuevo apartado muy interesante y llamativo, como es el de especies exóticas de hongos invasoras, que son aquellas especies que se encuentran fuera de su área de distribución natural y que tienen capacidad de colonización de nuevas áreas, poniendo incluso en peligro la distribución de algunas especies de hongos autóctonas. Una especie exótica invasora muy interesante debido a su toxicidad es Chlorophyllum mollidites, conocida vulgarmente como el parasol de las láminas verdes. Es un taxón perteneciente al orden Agaricales, originario de Norteamérica, que probablemente fue introducido en Europa accidentalmente con materiales de jardinería o de plantas exóticas procedentes de América. La primera cita para España data de 1996 en un césped de la ciudad de Valencia, por Rafael Maíquez. A partir de entonces se ha extendido por toda la región mediterránea, desde la región de Cataluña, Comunidad Valenciana, oeste de Andalucía y recientemente en el año 2018 en un jardín de la ciudad de Mérida, en Extremadura. También se ha observado en la región macaronésica, en las Islas Canarias, y en menor medida en la región eurosiberiana, en Asturias. Se caracteriza porque presenta un basidioma de gran tamaño, pudiendo alcanzar el sombrero hasta los 20 centímetros de diámetro. Sombrero es de color blanquecino decorado con escamas concéntricas de color rojizo, que se caen con la edad. El pie es subcilíndrico y bastante liso, provisto de un anillo simple. Las láminas son bastante apretadas, inicialmente blanquecinas, que adquieren tonalidades verdosas con la edad, debido a que presenta una esporada verde característica. La carne al corte es rojiza y fructifica en grandes grupos formando corros de brujas en zonas herbosas de zonas urbanas y en plantaciones de todo tipo, y también se ha observado recientemente en dunas litorales. Es una especie que produce síndrome gastrointestinal, produciendo graves problemas de náusea, vómitos, diarreas y dolor abdominal, aunque en ocasiones pueden provocar diarrea sanguinolenta y SOZ hipovolémico, bastante más graves. Estas fotografías han sido cedidas por mi buen amigo Isaac Cenizo. Una especie exótica invasora que todavía no ha sido observada en Extremadura, de gran belleza y muy llamativa, es Favolackia calocera. Es una especie originaria de Madagascar y del este de Asia, concretamente del sur de China y de Tailandia, que se encuentra en plena expansión por gran parte de Europa, apareciendo así nueva para España en el año 2009 en un jardín de la ciudad de Gijón, en Asturias. Posteriormente se ha observado en gran parte de la región eurosiberiana de la península ibérica, siendo frecuente en algunas zonas de la cornisa cantábrica y en algunas zonas de Galicia. Es un taxón muy llamativo, ya que tiene un color amarillo muy intenso. El himenio está formado por poros angulosos muy grandes y el margen fimbriado. Es una especie saprófita que fructifica sobre restos de madera de arbustos, planifolios y coníferas, en grandes grupos, durante épocas de mucha humedad. Una especie exótica de morfología peculiar en forma de percebe es Lysurus cruciatus, originaria de zonas tropicales, introducido accidentalmente en Europa mediante la introducción de plantas exóticas tropicales o de materiales importados de jardinería. Se caracteriza porque presenta en estado inmaduro en forma de huevo de color blanquecino. En estado adulto presenta un pseudostípite pie de color rosáceo que emerge sobre una volva de color blanquecina y membranosa. En el receptáculo aparecen varios brazos triangulares donde se encuentra la greba mucilaginosa que emite un olor nauseabundo que atrae a los insectos importantes para la dispersión de las esporas. Es una especie que se encuentra en plena expansión en la zona oeste de España, sobre todo en Extremadura, tanto la provincia de Cáceres como de Badajoz,
y en el sur de Castilla y León, Zamora y Salamanca, y en el oeste de Andalucía. Fructifica generalmente en zonas urbanas y cultivos de regadío, durante el otoño o el verano. Una especie de hongo hipogeo exótico invasor muy interesante que no se ha observado todavía en Extremadura es Matirolomyces trapecioides, conocida vulgarmente con el nombre de trufa blanca de los naranjos, trufa de Hungría, trufa de arena o trufa de la miel. Es originaria del este de Europa, concretamente de la cuenca del Danubio, probablemente introducida en España mediante la introducción de cultivo de regadío de naranjos o de mandarinos. Se describió nueva para España en el año 2001, en un cultivo de naranjos de la provincia de Valencia. A partir de ahí se ha observado en diferentes localidades de la provincia de Valencia, probablemente expandido por la acción del jabalí. Presenta la escoma semiepogeo subgloboso que puede alcanzar hasta los 5 centímetros de diámetro con el pedillo liso de color blanquecino que adquiere tonalidades ocráceas con la edad. La greba es blanquecina, posteriormente crema pálido, decorada con islotes de color blanquecino. El olor y el sabor son dulzones. Es una especie comestible que no se debe consumir debido a que aparece en cultivos convencionales de naranjo donde se utilizan productos fitosanitarios que son peligrosos para la salud. Tampoco se puede comercializar en España porque no aparece en el anexo de las especies comercializables en el Real Decreto 30/2009 de comercialización de setas. Fructifica generalmente asociado a troncos cortados de naranjos y de mandarinos en zonas mediterráneas en invierno. Una especie muy interesante de hongo exótico invasor, con capacidad de bioluminiscencia, es decir, capacidad de emitir luz durante la noche, es Mycena discobasis. Originaria de Madagascar, que ha sido observada recientemente nueva para Europa, concretamente en España, en el Parque Natural de los Alcornocales en la provincia de Cádiz por mi buen amigo Manuel Plaza Canales. Este hallazgo será publicado próximamente por Manuel Plaza Canales y por el experto en el género Mycena, mi buen amigo Manuel Villarreal, que ha descrito numerosas especies del género Mycena nuevas para la ciencia y se encuentra en estos momentos realizando la tesis doctoral de dicho género. Se caracteriza porque presenta un basidioma con el sombrero totalmente blanquecino, con el margen muy estriado por transparencia, las láminas son adnatas o sublibres, bastante espaciadas y de color blanquecino, el pie prunoso blanquecino, con un pequeño bulbo basal en la unión al sustrato. Fructifica generalmente en épocas de mucha humedad como el invierno, sobre restos de madera de planifolios. Una especie exótica invasora que se encuentra en plena expansión por toda la zona oeste peninsular, siendo muy frecuente en las dos provincias extremeñas, es Phallus rubicundus, conocido vulgarmente como el falo rojizo, debido a su morfología llamativa en forma de falo. Taxón originario de zonas tropicales y subtropicales, que probablemente alcanzó España y Europa a partir de plantas procedentes de Estados Unidos, como el tabaco amarillo de Virginia o el maíz. Se citó nuevo para España y para Europa en el año 1992 con material procedente de un jardín de Coria, en la provincia de Cáceres. Se caracteriza porque inicialmente aparece en forma de huevo de color blanquecino. Posteriormente, en estado maduro, aparece un receptáculo bastante granuloso, donde aparece una greba mucilaginosa de color verde grisáceo que emite olor nauseabundo para atraer a los insectos para la dispersión de esporas. El pie o pseudostípite es granuloso de color rojizo rosáceo que emerge de una volva blanquecina con tonalidades rosáceas en el que aparece algún cordón miceliar. Fructifica generalmente durante el verano y el otoño en zonas urbanas, restos de virutas, en jardines y en plantaciones y cultivos de regadío. Un caso bastante impactante y llamativo es el de una planta exótica invasora
de naturaleza acuática como el camalote y Creaclasipes, que está invadiendo toda la ribera del río Guadiana, por lo que la Confederación Hidrográfica del Guadiana se ve obligada todos los años a arrancar los camalotes del río y depositarlos en las orillas sin ningún tipo de utilidad. Pero recientemente se ha observado que sobre los residuos de camalote depositados en la orilla aparecen unas setas comestibles conocidas como champiñones, como es Agaricus bisporus, que se caracteriza porque presenta el basidioma de 5 a 6 centímetros de diámetro, con el sombrero de color blanquecino, con alguna fibrilla de color marrón, las láminas rosáceas que se vuelven negruzcas con la edad, el pie subcilíndrico de color blanquecino provisto con un anillo simple y membranoso, y la carne al corte blanquecina con algún tono rosáceo en la parte superior del pie. Ante esta situación, pues, estos residuos de camalote se pueden utilizar para la producción del champiñón Agaricus bisporus, que además es una de las principales especies comercializadas en el mundo. Estas fotografías han sido cedidas por José Luis Becerra. Y despido esta conferencia con una pequeña reflexión para los aficionados que no conocéis bien el gurumelo. Que tengáis mucho cuidado porque los gurumelos pueden ser mucho más peligrosos que el coronavirus, que está tan de moda, porque se pueden confundir con especies potencialmente mortales como Amanita verna, como explicaremos posteriormente. Las principales diferencias entre el gurumelo, especie buen comestible Amanita ponderosa, y Amanita verna, una especie potencialmente mortal, se observan bien en esta fotografía de mi buen amigo José Luis Becerra. Una de las principales es que es mucho más robusta la Amanita ponderosa, el gurumelo, que la Amanita verna. Otro es el anillo, muy persistente, muy llamativo en Amanita verna y poco perceptible, reducido a una pequeña zona anular en Amanita ponderosa, en el gurumelo. Otra es la coloración de la cutícula. La cutícula en el sombrero del gurumelo puede ser blanquecina, pero siempre tiene alguna tonalidad marrón vinosa. En cambio, en Amanita verna es de color blanquecino y no tiene tonalidades vinosas. En esta otra fotografía de José Luis Becerra se observan algunas otras diferencias, como las láminas. Las láminas del gurumelo están bastante juntas y tienen un color blanco níveo y la arista afroconosa. En cambio, en Amanita verna las láminas son espaciadas, no presentan un color blanco níveo, sino que tiene alguna tonalidad amarillenta y la arista es entera. También se observa que a la manipulación en el gurumelo aparecen manchas de color marrón vinoso y en cambio a la manipulación en Amanita verna no aparece ninguna mancha vinosa. Aunque no se observa en la fotografía, en la carne es diferente al corte. En el caso del gurumelo, cuando se realiza un corte, rápidamente se oxida a un color marrón vinoso en algunas zonas. Y en cambio, en Amanita verna no se produce ningún tipo de oxidación y la carne es blanquecina. Pues nada, me despido atentamente indicándoos que la mayoría de fotografías han sido realizadas por mí. Algunas fotografías han sido cedidas por mis amigos José Ángel Martínez, Francisco Camello, José Luis Becerra, Andrés García, Celestino Gelpi, Jorge Juan Martín, Isaac Cenizo y Javier Mateos. Y me despido con una fotografía de Amanita ponderosa, deseando que el próximo año pueda estar con vosotros disfrutando de esta espectacular iniciativa como son las jornadas transfronterizas de Gurumelo. Un saludo y un abrazo muy grande y mucha salud a todos y todas.